Buenas tardes, les saluda Jorge Sobero, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Estrategia basada en datos y analítica del programa de especialización en Data Analytics. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Sabemos que su aprendizaje es muy importante, por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp donde podrán acceder a artículos, tips de docente y descuentos exclusivos relacionados al programa. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. Muy bien, les voy a explicar la dinámica que vamos a seguir a continuación. Será contar con la exposición de Guillermo H. Ruiz y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar Estrategias basadas en datos y analítica a cargo de Guillermo Hacha, a quien tengo el agrado de presentar. Gerente de Datos y Analítica Avanzada en Conecta Perú, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, con 12 años de experiencia en la explotación de grandes volúmenes de datos e implementando proyectos de Machine Learning, fue líder de proyectos de analítica avanzada en Telefónica del Perú, coordinador de inteligencia de negocios en Atento. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Hola, buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus casas. Voy a proceder con el compartir pantalla. Un segundo, por favor. Listo. ¿Me comenta si se puede visualizar, por favor? Sí, profesor. Listo, genial. Muchas gracias. Bien, bueno, hoy tengo el agrado de poder conversarles un poco sobre el tema de la estrategia basada en datos y analítica, que es uno de los temas bastante demandados hoy en día por las organizaciones, ¿no? Dado que obviamente ayuda a generar, pues, una ventaja competitiva frente a la competencia, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar específicamente? Vamos a hablar, no vamos a adentrarnos en un tema de programación, de hablar de algoritmos, en la profundización de algoritmos, sino vamos a hablar de los temas de cómo gestionar una estrategia basada en datos, ¿no? En principio, les quiero hacer referencia a un pasaje, un comentario de uno de los premios Nobel, ¿no? Ronald Coase, Premio Nobel en Economía de 1991, que hace mucho sentido la forma como lo transcribe, ¿no? Si torturas los datos de manera suficiente, estos naturalmente siempre terminarán confesando, ¿no? Esto nos lleva hoy en día, pues, a todo un tratamiento de información, a la necesidad de las organizaciones de querer establecer estrategias, ganar participación de mercado, ¿no? Tener competitividad. Y muchas de estas empresas no tienen las competencias necesarias, ¿no? O sea, no tienen los recursos necesarios para poder implementarlos, ¿no? En ese sentido, hay muchas formas de torturar, como se dice, la data, no necesariamente con algoritmos, no necesariamente con análisis descriptivo, sino hay muchas metodologías con las cuales podemos servirnos para este fin, ¿no? Entonces, vamos a tocar 4 puntos principales. Primero, vamos a revisar un pasaje de tendencias, de cuáles son las tendencias actuales en cuestión de la gestión del dato, de la estrategia del dato. Vamos a mirar un poco qué es una empresa data-driven, ¿no? Cómo está conformada y cuáles son esas ventajas. Miraremos un poco a profundidad cómo plantear una estrategia de analítica avanzada, de estrategia de analítica de datos y gestión de este dato. Miraremos también, pues, algunos casos de uso particulares, ¿no? Entonces, vayamos por las tendencias, ¿no? Este gráfico que ustedes pueden ver aquí, ¿no? El gráfico azul en pie, es la totalidad de datos generados por la humanidad desde el comienzo, desde nuestra civilización. Estamos hablando desde la época de la era industrial hacia adelante. Todos estos datos han sido almacenados en diversas fuentes, ¿no? Entonces, este es el total de datos y IBM menciona que esta de aquí es la fracción de los datos generados en los últimos 700 días, en los últimos 700 días. Y lo curioso de esto es que no es
no es el segmento naranja, sino más bien es la parte azul, ¿no? Entonces, esa es la magnitud de hoy en día, cómo se están generando estos datos a través de todas estas herramientas tecnológicas y digitales que se han implementado en las compañías, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿y qué tipos de datos son los que se están almacenando, no? Hay, para englobarlo en términos generales, hay dos tipos, ¿no? El tipo de datos estructurados y tipos de datos no estructurados, ¿no? Y si vemos cómo más o menos en el año 2013 el crecimiento de datos más o menos estaba en 37.4 exabytes, en el 2019 ya el volumen se ha, digamos, ha crecido, ¿no? Exponencialmente, ¿no? Una curva exponencial, lo cual hace que tengamos más o menos unos volúmenes de 125.000 exabytes, ¿no? Entonces, ese es el crecimiento que se tiene, ¿no? La tasa de crecimiento por año, por ejemplo, de los datos estructurados es de 42%, no estructurados, perdón, y el crecimiento de los datos estructurados es solo de 22%, ¿no? Es el doble, ¿no? De lo cual crece estos datos estructurados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la participación entonces de hoy en día más o menos? Y esto es al 2019, ¿no? Imaginémonos ahora al 2021, ¿no? Al año 21, ¿no? Donde hemos tenido que acelerar la transformación digital y esto ha hecho que el consumo y el tratamiento de datos a nivel, digamos, compañía, gobierno y etcétera, se ha podido incluso quintuplicar aún más, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era esa proporción en el año 2019, ¿no? Era el 80% casi de los datos eran no estructurados, ¿no? Y el 20% de los datos eran estructurados, ¿no? Entonces, datos estructurados que se pueden manejar con tablas relacionales, ¿no? Información bastante práctica para poder hacer análisis descriptivos y demás, ¿no? Pero lo complejo de esto es aquí, ¿no? Los datos no estructurados, ¿no? Y aquí empieza a nacer ya una serie de problemáticas en las organizaciones, ¿no? A estudios de Gartner nos dice que el 80% de organizaciones, más o menos, tiene deficiencias, ¿no? En estas competencias, ¿no? El análisis de datos, ¿no? O sea, obviamente las empresas no están al 100% preparadas para atacar este nivel de crecimiento de datos, ¿no? El crecimiento de datos, digamos que nos ahoga, ¿no? En su tremenda magnitud, ¿no? Entonces, otra problemática también que nos plantea Gartner es que el 70% de estas empresas, sabiendo que existe una deficiencia en las competencias que tienen en el análisis de datos, el 70% de estas empresas va a elegir implementar estrategias de explotación de datos, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante es que van a utilizar la nube para hacerlo, ¿no? O sea, van a utilizar la nube para almacenar estos datos y para explotarlos, ¿no? Eso hace que, obviamente, digamos, sea mucho más fácil la usabilidad de los mismos, ¿no? Otro punto importante, ¿no? El 50%, ¿no? De las solicitudes en análisis de datos serán específicamente procesamientos de audios, ¿no? Imágenes y textos, ¿no? Y esto se relaciona, obviamente, con los datos no estructurados, ¿no? Con los datos no estructurados, ¿no? Pero aquí hay una brecha, ¿no? Porque los datos estructurados representan el 80%, ¿no? Mientras que las solicitudes o pedidos, ¿no? Y pedidos digamos, de análisis de información estructurado solamente bordea el 50%, ¿no? Cuando debería ser a la misma magnitud, ¿no? Entonces, hay una brecha bien grande, hay una brecha de procesamiento de datos, de recopilación, de transformación y de tratamiento de datos no estructurados que hoy por hoy, digamos, no está cubierta, ¿no? Y otro punto importante es que el 95%, ¿no? De este contenido de datos, ya sea estructurados y no estructurados, van a ser consumidos en principio por máquinas, ¿no? Esta transformación digital empujada por la pandemia nos ha llevado a que muchas empresas traten de contactar o de vincularse con sus clientes a través de los canales digitales, ¿no? Entonces, también es costoso mantener esos canales digitales, por lo tanto, implementan mucho lo que tiene que ver con bots, ¿no? Bots de atención, bots de consultas, ¿no? Y esto hace, pues, finalmente que, digamos, se requiera, pues, de análisis, de procesamiento de datos no estructurados, ¿no? Entonces, esa es un poco la magnitud de lo cual, digamos, se presenta, ¿no? Hoy en día. Y estas son algunas tendencias, ¿no? Sabiendo que hay esa magnitud de problemáticas, las tendencias en las organizaciones son las siguientes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Que la analítica aumentada
y la democratización de datos va a ser la democratización no solo de datos, sino de la analítica, va a ser como que un eje, ¿no? en estos próximos años, ¿no? ¿Por qué no? Porque obviamente ya la analítica tradicional, ¿no? Que tiene que ver con el machine learning tradicional, ¿no? De clusterización, árboles de decisión, random forest, todos esos algoritmos hoy en día ya, digamos, están quedando un poco desfasados, ¿no? Pero, digamos, la analítica aumentada de redes neuronales, ¿no? Análisis y procesamiento de imágenes, análisis de la voz, ¿no? Toda esa analítica avanzada, pues, conlleva, pues, a querer explotar toda esa información y sacarle el máximo provecho, ¿no? Y no solamente la analítica aumentada, sino también democratizar ese análisis, ¿no? O sea, esa metodología y esas herramientas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy, pues, ya los power users o los usuarios de negocio se están capacitando, ¿no? En el uso de estas técnicas analíticas, ¿no? Muchos programas, mucha oferta de conocimiento frente a estas herramientas, a estas técnicas, hace pues que el usuario de negocio tenga ya hoy por hoy algunas capacidades de poder hacer análisis, ¿no? Entonces, esto nos va a conllevar a que se reduzca el error y el sesgo humano, ¿no? Porque, claro, con la analítica avanzada trabajamos millones de datos y ya no tomamos muestras específicas, ¿no? Lo que normalmente antes se hacía, ¿no? En temas de investigación. Otra tendencia importante es que los datos en nube van a ser de autoservicio, ¿no? Y eso obviamente le va a dar mayor potencia a los power users que les menciono, ¿no? Imaginémonos, ¿no? El power user que tiene conocimiento de analítica avanzada, que tiene los accesos necesarios tanto de datos como de las herramientas, esto va a hacer que los power users, desde su posición, puedan generar mayor valor, ¿no? Y no depender de un área, ¿no? De analítica centralizada, ¿no? Que, digamos, final y al cabo, genera un cuello de botella, ¿no? Porque todos acuden a esta área a poder solicitar estos análisis requeridos, ¿no? Entonces, otra de las tendencias es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Esto conlleva, pues, a que las interacciones entre máquinas y personas sean la más eficiente posible, ¿no? Y puedan modular el comportamiento humano. En ese sentido, como les mencionaba, ¿no? La transformación digital ha llevado a que se consuma mucha información, ¿no? Las redes sociales, se consume información de los chats de WhatsApp, ¿no? Y todo ello son inputs importantes para el negocio. Y para eso se requiere, pues, de metodologías de tratamiento de lenguaje natural, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino también de insertar esta metodología o estas técnicas de PNL en los bots y en los chats que nosotros implementamos, ¿no? Entonces, esta va a ser una tendencia. Hoy por hoy es un proceso caro, es un proceso costoso, pero estoy seguro que de aquí a algunos años este va a ser un proceso tal cual, ¿no? Va a ser un servicio mucho más accesible para todas las compañías, ¿no? Por otro lado, las plataformas, ¿no? Plataformas conectadas, ¿no? Rompiendo ese paradigma proveedor-cliente en la cadena de valor, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que muchas organizaciones entre sí pueden colaborar, ¿no? Colaborar en el traslado de información del mercado, ¿no? Del cliente, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, imaginemos pues un mundo donde los bancos estén interconectados contra los datos, ¿no? Y cada usuario que pueda ingresar a un banco, este analista de riesgos, pueda hacer un análisis considerando no solamente el comportamiento de este cliente en su banco, sino en todos los bancos, ¿no? Y no depender de una base centralizada que comparte el BCRP, ¿no? Entonces, o de la Policía Nacional, ¿no? Que tenga los datos centralizados, descentralizados y que estén interconectados contra otras instituciones, ¿no? Incluso, ¿no? Empresas de telefonía se alianzan, ¿no? En este sentido contra sus proveedores de atención al cliente, compartiendo información a través de API REST, ¿no? Entonces, esa va a ser una tendencia bastante grande y bajo esta, digamos, coyuntura, ¿no? que estamos viviendo, pues muchas organizaciones van a estar haciendo estas alianzas importantes, ¿no? Otro punto importante también y otra tendencia es la necesidad de tener estos datos actualizados, preparados para el negocio y con una orientación hacia la ingeniería de procesos, ¿no? O sea, hoy más que nunca las empresas necesitan datos actualizados para tomar decisiones, ¿no?
¿Por qué? Porque obviamente hay que capturar más ventas, ¿no? Hoy por hoy las ventas en muchos sectores han caído, ¿no? Y cada unidad de venta cuenta, ¿no? Entonces, tener ese dato actualizado de esa persona que quiere comprar, tener el producto en línea de los stocks para derivar a estos clientes en las tiendas idóneas, hace que sea digamos, una ventaja frente a los competidores, ¿no? Ahora vayamos, sabiendo que hay un contexto de tendencias, que hay un contexto de un crecimiento exponencial en los datos, ¿no? Y que hay una necesidad amplia de poder analizarlos en su conjunto. ¿Qué es una empresa data-driven, no? ¿Cómo esta empresa data-driven puede acoplar todas esas tendencias a sus mecanismos de gestión del dato, ¿no? Una empresa data-driven no es más que una compañía, ¿no? Que utiliza este dato el dato como fuente principal para su toma de decisiones, ¿no? O sea, está centralizado en el dato y tiene toda una estructura de soporte que ayude a que el dato viaje de manera prolija, ¿no? Limpia y sea utilizada por todas las personas en la organización, ¿no? Tiene una estructura bien implementada, ¿no? ¿Cuáles son esas ventajas de tener una estructura orientada al dato? En principio, nos ayuda a monitorizar el mercado, ¿no? Y la demanda, ¿no? Aquellas empresas que, digamos, tienen sus datos actualizados de la demanda, de las compras, en tiempo real de sus stocks y lo demás, le va a ayudar mucho a definir la demanda que existe, ¿no? Definir la demanda y, sobre todo, anticiparse, ¿no? A la oferta, ¿no? O sea, poder reabastecerse, ¿no? Ubicar los productos en las góndolas en el tiempo y forma como se debe, ¿no? Y adicional, finalmente eso, pues, monitoriza el mercado en función a los precios, ¿no? O sea, tiene la capacidad de responder rápidamente a los precios, ¿no? Un favor, por ahí me pueden validar si se escucha, porque por ahí acaban de comentar vía chat que no hay audio. Sí, lo escuchamos perfectamente, profesor. Listo, perfecto. Continuamos. Entonces, esa preparación para la demanda le va a dar una orientación y una ventaja competitiva, ¿no? Y ¿qué más le da una ventaja competitiva digamos, a estas empresas data-driven, ¿no? Le ayuda a mejorar los productos y servicios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el tener información, el tener información, digamos, de las transacciones de sus clientes, de sus comentarios de los clientes, de la transaccionabilidad, ¿no? Del consumo, de sus variables del cliente, les va a ayudar, pues, a definir qué tanto este producto rota en el tiempo, qué tan demandado es, y por lo tanto saber qué calidad tiene este producto y servicio, ¿no? Y sobre todo, cómo se ajusta a la necesidad de estos clientes, ¿no? Y sobre todo, darle, pues, esa mejora que requiere constantemente de innovación, pues, ¿no? Antes los procesos, pues, de investigación de mercado eran mucho más complejos, ¿no? Demandaban mucho tiempo, ¿no? Yo, para lanzar un producto tenía que hacer investigaciones, pues, de focus group, ¿no? Levantar información cualitativa, cuantitativa, y era un proceso bastante largo y extenso, ¿no? Hoy por hoy, pues, teniendo bastantes datos internamente de tus clientes, ¿no? Encuestas de satisfacción y demás, nos pueden ayudar a generar conceptos de productos bastante homogéneos, ¿no? Otro punto resaltante es que rentabiliza las decisiones comerciales, ¿no? Y claro que sí, ¿no? Porque hace que las inversiones no se vayan por la coladera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sabiendo, pues, conociendo los productos, las necesidades y demás, sabremos, pues, a dónde apuntar específicamente, ¿no? O sea, ya tendremos esos análisis de qué segmento necesita, pues, tener algún valor diferenciado y hacer, pues, una propuesta comercial para ese tipo de clientes, ¿no? Entonces, obviamente que con datos bien estudiados y bien definidos y bien concluidos, pues, nos ayuda a que esa inversión o se obtenga un retorno de valor, ¿no? Económico. Optimizar los procesos, ¿no? Muchas cadenas logísticas, ¿no? Requieren, pues, procesos de optimización, ¿no? Para poder tener estos productos, como les mencionaba anteriormente, en góndola, en el momento, tiempo, forma y al precio que se requiera, ¿no? Entonces, hay muchas metodologías, hay muchos algoritmos que te ayudan a hacer esta optimización de procesos, pero sobre todo, lo principal
es capturar ese dato, ¿no? Capturar el dato de los eventos que van sucediendo en la cadena de valor para, digamos, sacar conclusiones importantes, ¿no? Otra ventaja competitiva de las empresas Data Driven es que mejoran su relación con los clientes, ¿no? Y esto tiene que ver, pues, con por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es el social listening, ¿no? Empresas que están monitoreando constantemente las redes sociales para saber de qué están hablando sus clientes, ¿no? Y si están hablando bien o mal de la marca, ¿no? Entonces, el tener ese monitoreo constante nos ayuda a identificar y no dejar, pues, que exista un impacto negativo en la marca específica, ¿no? Por otro lado, mejora la competitividad, ¿no? Sabiendo que todos estos puntos están desarrollados, que la empresa de Data Driven monitoriza el mercado, mejora sus productos constantemente, tomando decisión en datos, rentabiliza sus decisiones comerciales, optimiza procesos, mejora la relación con sus clientes. Todo eso sumado genera, pues, una ventaja competitiva frente a los competidores existentes, ¿no? Por otro lado, hay etapas, ¿no? Hay etapas de Data Driven, ¿no? De empresas Data Driven, ¿no? Primero se parte, pues, por aquellas empresas que son resistentes, ¿no? Que saben que hay una tendencia, pero aún no quieren adoptarla, ¿no? Otro paso son aquellos que son curiosos, ¿no? Empresas curiosas que ya saben que está la tendencia y se ponen a investigar y están buscando ya personal especializado en ese sentido para empezar a dar los primeros pasos de implementación, ¿no? Luego existen las empresas que reconocen ya la necesidad y saben qué valor se puede obtener a través del dato y, por lo tanto, pues, estas organizaciones ya tienen la capacidad de poder hacer análisis descriptivos bastante potentes y tomar decisiones en función al dato, ¿no? No en tiempo real, quizás, pero sí pueden hacerlo como un proceso bachero, tomando decisiones. Otro punto, que ya cuando está a un nivel experto, ya hacen predicciones, ¿no? Y ya tienen predicciones, y estas predicciones les ayudan a prepararse frente a los eventos que pueden suceder, ¿no? Pero aún se equivocan, ¿no? Aún tienen errores, ¿no? Entonces, llegar a un espacio más adelante es ser una empresa data-driven ya con sabiduría, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no solamente proyecta, sino que también se anticipa, ¿no? Y genera planes de contingencia, ¿no? Entonces, si sabe que un evento va a existir, ¿no? Y que va a ser negativo, tiene este plan de contingencia para evitarlo, ¿no? Y así ya no se equivoca. En ese sentido, el valor del dato en una empresa sabia de data-driven, pues, es mucho mejor, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer una empresa data-driven, ¿no? Una empresa data-driven, en principio, necesita crear una estrategia, ¿no? Se necesita crear una estrategia, y lo principal de esta estrategia que tiene que ser liderada específicamente por los líderes, por la alta dirección, ¿no? Por alta dirección. Entonces, ellos son los que tienen que zanjar el camino para que todos, digamos, estén orientados hacia esa cultura, ¿no? Otro punto es, se requiere una democratización de datos, ¿no? De datos, y no solo de datos, ¿no? Sino también del análisis, ¿no? De la forma y de la metodología y de las herramientas, ¿no? Y las herramientas de análisis, ¿no? Entonces, democratizar es una de las formas de brindarle, digamos, toda la oportunidad a las áreas de negocio que puedan sacarle el máximo provecho, ¿no? Y muchas empresas grandes lo hacen, ¿no? O sea, sus unidades comerciales, sus unidades de recursos humanos tienen su data science internamente, ¿no? Y ellos son los que están haciendo el People Analytics, están haciendo segmentaciones de clientes, ¿no? Tratamientos específicos en diversas unidades, ¿no? Otro punto, ¿no? Hay que construir una cultura de datos, ¿no? Una cultura de datos, y no solamente de explotarlos, ¿no? No solamente de explotarlos, ¿no? De darle tratamiento, ¿no? Sino más bien de cómo capturar de manera correcta estos datos, ¿no? Estas personas que están atendiendo al cliente, estas personas que están ofreciendo una venta, que están capturando necesidades de B2B, etcétera, tienen que tener ya el chip de que cada dato cuenta, ¿no? Y sobre todo aquellos datos que son importantes dentro del catálogo, ¿no? De todos los datos que tenemos como compañía, tenemos aquellos datos que son importantes y que son los que nos otorgan valor, ¿no? Entonces, esos datos, todos tienen que conocerlos, ¿no? ¿Cuáles son esos datos importantes? Y al momento de capturarlos de manera correcta para que
llamémosle así, el proceso sea limpio a través de todo el flujo de logística de datos, ¿no? Y justo lo que les mencionaba, ¿no? Este catálogo tiene que estar actualizado, obviamente, tener un catálogo de datos actualizado, sabiendo qué datos son importantes y qué datos no son importantes, ¿no? Y cuál datos son sensibles también, ¿no? Cuáles son sensibles, ¿no? Entonces, de estos datos importantes, capturarlos lo más prolija posible para que se puedan tomar decisiones con el menor sesgo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es necesario también? Es cuantificar el valor de la ciencia de datos, ¿no? O sea, no es necesario, pues, estar contratando a un científico de datos cuando no tienes un problema todavía planteado, ¿no? Entonces, es importante tener el caso de uso, ¿no? El caso de uso de lo que se requiere, ¿no? Y sobre ese caso de uso, pues, empezar a montar toda una tecnología, montar todo un proceso para poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, no empecemos al revés, ¿no? Por otro lado, tener una estructura de gobernanza, ¿no? Como les digo, no solamente viene a razón de la alta dirección, ¿no? Sino que aquí intervienen muchas áreas, ¿no? El área de cumplimiento, el área de seguridad, el área de tecnología, el área de negocio, el área de data analítica, el área de business intelligence. Hay toda una estructura de gobernanza del dato para, digamos, darle soporte, ¿no? Y darle mantenimiento y continuidad a este proceso, ¿no? Porque es un proceso arduo, ¿no? Hay mucha documentación, hay mucha definición de proceso, mucho estudio, mucha capacitación, etcétera, ¿no? Ahora vayamos por la estrategia, ¿no? ¿Qué se requiere, ¿no? ¿Qué componentes básicos se deben plantear en la estrategia, ya que decimos que el primer punto es definir una estrategia, ¿no? Y esa estrategia se define, en principio, no solamente con los altos mandos, sino con el gobierno, ¿no? Y ahí intervienen todos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que trazar es una visión, ¿no? Y más adelante les voy a comentar un caso de uso, ¿no? Específico en una compañía internacional, ¿no? Entonces, y ahí se va a denotar claramente cuál es la relación que tiene que tener la visión de la empresa, el objetivo de la empresa y la ventaja diferencial que quiere lograr, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son importantes y tienen que ser bien definidos, ¿no? Y luego que tienes esa visión, debemos establecer cuál es la estrategia del dato que quieres seguir, ¿no? ¿Qué datos yo voy a capturar que me van a ayudar a obtener esta visión, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso es importante, pues, establecer una cultura en las personas, ¿no? Y como les decía, no solamente la cultura de explotación, de tratamiento, de capacitación, de reflexión sobre el dato, sino también una reflexión sobre la captura, ¿no? De la captura y cómo este dato viaja a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y que sea lo más prolija, ¿no? Otro punto, ¿no? El modelo operativo, ¿no? El modelo operativo es básicamente el equipo técnico ya, ¿no? El equipo técnico que va a implementar, ¿no? Y a este equipo técnico hay que otorgarle las llaves necesarias para poder hacer, digamos, la exploración, ¿no? La data discovery, ¿no? Data discovery, ¿no? Entonces, este equipo es el que debe tener, digamos, los privilegios necesarios para empezar a generar esos casos de uso, ¿no? Entonces, hay que darle esa llave a ese equipo. Hay que tener un gobierno de datos, ¿no? Como les mencionaba, tecnología, seguridad, todas las áreas de negocio, data analítica, business intelligence, etcétera, ¿no? Todos estas unidades deben, digamos, unificarse, ¿no? Multidisciplinariamente para lograr un bien común, ¿no? Y luego, obviamente, tener la tecnología, ¿no? Y no se empieza por aquí, ¿no? No se empieza por aquí y muchos cometemos ese error, ¿no? Que nos vamos primero a comprar la tecnología y luego vemos los casos de uso, ¿no? Primero entramos por aquí y luego vamos por acá. Esa es la idea. Y por otra parte, aquí se van a generar una infinidad de casos de uso, ¿no? Y estos casos de uso deben ser establecidos como un plan de acción, ¿no? O un plan de implementación de estos casos de uso. Y no es necesario que tú tengas la tecnología para generar estos casos de uso. Hay muchas herramientas de open source, ¿no? Y pueden ser on-premise, donde las puedas implementar, y puedes hacer todo ese data discovery dentro, ¿no? Y luego que lo tienes ya establecido y ya definido, lo puedes pasar ya a una arquitectura de nube, ¿no? Donde ya el proceso fluya sin problemas, ¿no? Entonces, se requieren de estos puntos, en principio, en términos generales, de estos puntos para generar una estrategia óptima del tratamiento del dato, ¿no? Otros aspectos que tenemos que considerar para la estrategia, ¿no?
Va a depender mucho del sector en que nos encontremos, ¿no? El sector, cada sector tiene un nivel de madurez, ¿no?, tecnológica y una potencia de datos en la cadena de valor, ¿no? Entonces, un ejemplo clásico es las telcos, ¿no? Las telcos tienen una capacidad tecnológica increíble, ¿no? Tienen inversión, tienen recursos, tienen conocimiento, tienen datos, tienen un sinfín de datos, y se encuentran en una posición de innovación, ¿no? O sea, se encuentran en una posición innovadora y a la vez también en una posición ofensiva, ¿no? ¿Por qué innovadora? Porque tienen las capacidades necesarias, ¿no? O digamos las capacidades que requieren para poder montar esos casos de uso, ¿no? Y lo hacen constantemente, ¿no? Se equivocan y lo vuelven a hacer. El problema de las telco hoy en día en Perú es que existe un ente regulador que digamos, presiona a las telco para que ellas puedan cumplir con ciertas políticas y parámetros de la gestión del dato, ¿no? Entonces, las telco tienen que estar compartiendo de manera interdiaria información de las portabilidades porque hay una plataforma que interactúa correctamente con todos los proveedores de telecomunicaciones, ¿no? Y eso no es malo, eso es bueno porque fomenta la competitividad, ¿no? Pero obviamente la estrategia de esta compañía también en la gestión del dato tiene que estar orientado a cubrir esas necesidades regulatorias, ¿no? Asimismo también las necesidades de innovación y asimismo también la estrategia ofensiva que tiene que seguir porque el mercado es muy agresivo, ¿no? Entonces va a depender mucho del sector en que te encuentres, ¿no? Otro sector importante también es el sector financiero, ¿no? Los bancos, ¿no? Donde ellos sí se encuentran en una estrategia más defensiva porque ellos responden mucho más aún que las telco digamos, a las disposiciones gubernamentales, ¿no? O sea, hay requisitos que ellos tienen que cumplir, hay parámetros que se tienen que seguir, no se pueden implementar modelos cualquiera que se te ocurra. Entonces, aquí hay un trabajo que se alinea, digamos, a las restricciones del gobierno, pero a la vez tienen una infinidad de datos con las cuales se pueden hacer innovación, se puede hacer estrategias ofensivas y el mercado bancario también tiene agresividad, ¿no? Entonces va a depender mucho, como les digo, de la ubicación donde se encuentren como sector para definir una estrategia, ¿no? Y adicionalmente a esto, ¿cuál es el rol que se va a asumir, no? Normalmente en las compañías tenemos este proceso, ¿no? Muchas de las compañías tenemos este proceso. ¿Qué quiere decir? Que el área de intervención analítica es mínima, ¿no? Tienes un área pequeña con 1, 2 o 3 analistas o data science y todas las áreas hacen sus análisis independientes, ¿no? Todas las áreas por aquí, áreas de negocio, hacen sus análisis independientes, ¿no? Y este proceso descentralizado finalmente nunca ayuda a, digamos, a un proceso descentralizado neto no termina de ayudar a la profesionalización de estos procesos, ¿no? Entonces, tienes un área analítica muy pequeña, el proceso va a ser muy lento, existen mucha diversidad de metodologías, diversidad de técnicas, diversidad de herramientas desplegadas por toda la organización y no hay una estandarización, ¿no? Y eso dificulta mucho el proceso, ¿no? Otras compañías están en un método centralizado, ¿no? Donde todos los centran en el área de analítica, BI, ¿no? Entonces, y solo proporcionan lo necesario, o sea, solo lo necesario, incluso restringen mucho el acceso a la información a las unidades de negocio, ¿no? A las otras áreas, ¿no? Entonces, el gobierno es netamente de esta área, ¿no? Finalmente, esto genera un cuello de botella, ¿no? Porque todos dependen de esta unidad de negocio, ¿no? Y obviamente esta unidad de negocio no es el core exactamente, ¿no? Por lo tanto, no puede tener mucha gente, ¿no? Y esto ralentiza mucho, ¿no? Los proyectos de implementación, ¿no? Sin embargo, todo hay que llevarlo en algún momento a un proceso híbrido, ¿no? Primero, centralizamos para estandarizar, organizar, capacitar, formar y generar una cultura, y luego desplegamos, ¿no? Nos centralizamos nosotros en algunos procesos críticos y los demás empezamos a desplegar a los negocios para que los negocios se autoatiendan, el autoservicio. El autoservicio en función a los datos, al consumo del dato, y el autoservicio en función a las herramientas analíticas y la metodología, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Y asimismo generar un ecosistema, ¿no? Un ecosistema de, obviamente, aquí está el catálogo de datos ya definido, ¿no? Tenemos los datos tácticos, cuáles son los datos que nos van a generar rentabilidad en el negocio, y vamos a tener las herramientas tácticas también, ¿no? Necesarias para implementar estos proyectos, ¿no?
Aquí entra la transformación digital, ¿no? Las áreas de transformación digital que empiezan a estandarizar la forma de la toma de los datos con diversas ingeniería de datos, ¿no? Con la captura, la transformación de los datos y la logística en lo largo de lo que existe la organización, ¿no? Y aquí se va a encontrar un punto, luego de la transformación, ubicación y todo lo demás, aquí vas a encontrar un punto en lo que normalmente las compañías le denominan data lake, ¿no? Y este data lake, finalmente, hay que generar un espacio dentro de este data lake que sea el data discovery, ¿no? Y este data discovery es donde tenemos que empezar a investigar nosotros como área de analítica, entrar, analizar, encontrar casos de uso y empezar a probarlos, y si da éxito, empezar a desplegarlos y hacerlos autoescalables, ¿no? Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Luego de hacer estas investigaciones, traducir estos datos y no traducirlos en modelos, ¿no? Mira que mi modelo tiene este nivel de precisión, accuracy, curva ROC, etcétera. No, no a ese nivel, sino a un nivel comercial, ¿no? Un nivel comercial a una definición de ROI, ¿no? De retorno, ¿no? Entonces, esto es lo importante, ¿no? Y luego tener esa disrupción necesaria para generar ese valor de negocio, ¿no? Ese es un poco el ecosistema táctico que debemos adoptar, ¿no? ¿Y cuál es el vínculo con la transformación digital, no? La transformación digital nos ayuda en el proceso de los sistemas operacionales, ¿no? Los sistemas operacionales de adquirir estos datos, ¿no? A generar una adquisición de datos de manera prolija, ¿no? O sea, implementar herramientas tecnológicas que ayuden que estos datos viajen de manera directa entre sistemas, que viajen y se interconecten, ¿no? Que se muestren en la web, ¿no? Y la captura sea directamente en una web y no sean en papelitos, como muchas organizaciones aún lo siguen haciendo, ¿no? Entonces, aquí ya una vez que se genera la adquisición de los datos, entra todo un proceso de tecnologías de ingesta, ¿no? Para llevar una logística de datos y finalmente, pues, hacer la ingeniería de transformación, derivación de datos, construcción de variables, limpieza de datos, calidad del dato, etcétera, ¿no? Y luego entra un proceso de análisis con la ciencia de datos para generar estos inputs para la innovación, ¿no? Y finalmente esta innovación debe aterrizar nuevamente en una transformación digital probablemente, ¿no? Entonces, en una modificación del canal, en una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los casos mundiales que normalmente me gusta tratarlos o revisarlos, ¿no? Uno de los casos mundiales, me gusta mucho este caso porque es Walt Disney, ¿no? Sé que conocen la marca Walt Disney, pero sabemos aquí cuál es la ventaja diferencial o la propuesta de valor de Walt Disney. La propuesta de valor de Walt Disney es la experiencia inolvidable que tiene que dar a sus usuarios, ¿no? A sus usuarios, a sus clientes, ¿no? La experiencia. Y para esta experiencia, Walt Disney se trazó la pregunta, ¿no? ¿Qué datos yo debo recopilar para maximizar la experiencia de mis clientes y que esto sea finalmente un valor diferenciado contra otras compañías? Entonces, se hizo esta pregunta y finalmente aterrizó en una infinidad de datos que tuvieron que ir levantando, calculando. Y todo aterrizó en una solución tecnológica, ¿no? Todo aterrizó en esto, ¿no? En una pulsera, ¿no? Esta pulsera es, llamémosle así, una llave, ¿no? Una llave para ingresar a todo digamos, el parque de Walt Disney, ¿no? Con esta pulsera, tú puedes acceder a tu cuarto, puedes, digamos, comprar cosas, hacer los pedidos de comida, pagar, adquirir tickets de los juegos de diversión. Puedes hacer todo con esto y tiene un nivel de personalización increíble, ¿no? ¿En qué sentido? Que esta personalización, digamos, no solamente le cambias de colores, sino que esta banda magnética tú le puedes colocar, bueno, le grabas tu nombre y luego van a ver cómo ese aspecto ayuda a mejorar la experiencia también, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que esto de aquí se relaciona con la experiencia? Porque Walt Disney captura todo tu movimiento, todos los movimientos que tienes en el parque de diversiones. Desde qué es lo que comiste, a qué hora comiste, dónde lo comiste, a qué hora te acuestas, qué juegos utilizas,
dónde se consumen más, cómo se consumen más qué productos se consumen más, ¿no? Y cuáles, digamos, se van reduciendo para lograr un reabastecimiento, ¿no? Entonces, existe una serie de usabilidades de esta herramienta. Puedes saber la trazabilidad a través de GPS por dónde te has ubicado, dónde están concentradas las personas. Tiene todo el análisis, todo un banco de información increíble de todas las transacciones, de todos los clientes. Incluso, y llegando al punto de la personalización, cuando si esto le pertenece a tu hijo y tu hijo tiene el nombre José y le has grabado internamente el nombre de José, cuando tu hijo se acerca a uno de esos muñequitos, no es necesario que el muñequito le pregunte el nombre al niño, porque el simple hecho de acercarse, esa banda magnética le entrega información al muñequito indicándole que tu nombre es José. Entonces, el muñequito le dice, bienvenido José, ¿no? Y le da un abrazo. Entonces, la experiencia empieza a ser ya diferenciadora desde sí, ¿no? Entonces, vas a pasar bien el proceso porque, claro, siempre vas a encontrar los productos que te gustan, los más demandados, vas a encontrar, digamos, los juegos disponibles. O sea, va a haber hay toda una estrategia, ¿no? Entonces, todo parte con la pregunta específica. Y esto se relaciona mucho con la propuesta de valor, o sea, con la propuesta de valor que tú como compañía quieres implementar, ¿no? Otro de los casos interesantes es lo de Walmart, ¿no? Walmart es una cadena comercial, ¿no? Una cadena retail, ¿no? Y esta cadena de retail tiene un proceso que se llama Data Café, ¿no? Este Data Café no es más que, digamos, una reunión o una revisión, ¿no? De un planning de indicadores, ¿no? Tienen un panel increíble con diversos indicadores, ¿no? Que le ayuda a definir la demanda, ¿no? En una ubicación, imaginemos, en una ubicación geográfica, existen productos que se están desabasteciendo y tienes otra ubicación geográfica que por tendencia no se van a vender estos productos. Entonces, ¿qué haces? Aplicas logística rápidamente, trasladas esos productos, ¿no? Reabasteces al que no tiene y finalmente el cliente, el usuario final que va a comprar a las góndolas, encuentra el producto en tiempo, forma y en precio, ¿no? Entonces, obviamente, si tú vas a un lugar y no encuentras el producto, te vas a otro lugar y compras. Si vuelves nuevamente a la primera tienda, vuelves a comprar el producto y no lo encuentras, obviamente que va a llegar al punto en que ya no ni siquiera te vas a tomar la molestia de ir, ¿no? Sino vas a ir a otro competidor, ¿no? A encontrar ese producto. Entonces, esa era una de las problemáticas que tenía Walmart y la solucionó simplemente capturando los datos de las tiendas, ¿no? De las ubicaciones, los stocks y todo lo demás. Y algo muy semejante que quieren hacer aquí en Perú, que ya creo que se está implementando, es la tienda de Platanitos, ¿no? Platanitos también lo que han hecho es montar su sistema SAP dentro de AWS, ¿no? Entonces, al implementarlo en SAP en AWS, todas las unidades de negocio pueden consultar en tiempo real los stocks que existen en tienda y variar y cambiar y mover y vender online y todo lo demás, ¿no? O sea, el dato en el momento y en la ubicación y en la precisión en tiempo real ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? No sé si hasta ahí ya podemos pasar a las preguntas. Eso es todo por mi parte, Analí o Talía. Sí, profesor. A ver, vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos en el chat. Bueno, son varias en realidad que tenemos, pero bueno, comencemos por esta. Nos dice, ¿podría, por ejemplo, usar Azure más Power BI? Claro que sí. Puedes implementar, puedes usar AWS y Power BI también. O sea, va a depender mucho de solamente la arquitectura que implementes, ¿no? O sea, se puede utilizar. Claro. Otra pregunta que tenemos que nos dejan por el chat es la siguiente. ¿Cómo generaban ventajas competitivas las empresas antes de la aparición de la analítica de datos que hoy conocemos? Antes las empresas generaban ventajas competitivas, pues, con investigación de mercado, ¿no? Investigación de mercado, análisis de benchmark, ¿no? Análisis FODA, como quieran llamarlo,
estudiaban mucho a los competidores, a sus productos, incluso si se trataban de productos, hasta los compraban y los desarmaban para ver qué tenían por dentro, ¿no? Y podían ver cuáles eran esas ventajas del producto frente al otro, ¿no? Y luego hacían sus procesos de investigación internos, ¿no? Hoy por hoy, los estudios no solamente son de manera externa, sino interna, ¿no? Y existe mucha información en las redes sociales, mucha información digamos, en información en Google y demás, ¿no? Que puedan ser tomadas como tendencias, ¿no? De Google, ¿no? Hay una herramienta de Google, Google Trends, que te ayuda a definir tendencias, ¿no? Y te ayuda mucho en los conceptos de planificación de demanda y todo lo demás. Pero las ventajas son esas, ¿no? O sea, antes se generaban de manera más investigativa y, digamos, no de manera tan dinámica, ¿no? Sino eran, digamos, esporádicas y tenía un costo elevado, ¿no? Hoy por hoy se cuenta con información pública, con información interna, se puede complementar con análisis cualitativos también, ¿no? Con focus group, pero obviamente la fuente principal es los datos, ¿no? Ok. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué herramientas aprenderemos en el programa de especialización de Data Analytics? Vale. En específico, podemos aprender herramientas como Python, ¿no? Herramientas como Jupyter, herramientas como R, ¿no? De ser el caso. Podemos hacer analítica también utilizando Excel. Podemos usar herramientas de Anaconda, que también tiene, por ejemplo, un programa Orange, que es muy intuitivo, muy dinámico y genera buenos resultados, ¿no? Incluso puedes automatizar ahí también procesos. Entonces, podemos utilizar, digamos, algunos ejemplos en nube, o sea, oportunidades hay muchas, o sea, herramientas hay un montón. Hoy en día, herramientas para hacer análisis hay un montón. La diferencia es, más que qué herramientas, es cómo yo identifico problemas de negocio, casos de uso, y puedo aterrizar esos casos de uso con la data y luego cómo esa data yo la trabajo con herramientas específicas, ¿no? Y al final del todo, no solamente es llegar a la herramienta o al análisis, sino cómo yo vendo esa solución hacia mis pares, ¿no? Entonces, ahí viene un poco, digamos, un poco digamos, la cadena de valor del análisis, ¿no? Un poco como dándole un pincelazo, ¿no? Claro, claro. También hemos visto dentro del proyecto que creo que está Power BI, ¿no? Para el tema de la presentación de dashboards. Correcto. O Correcto que la sí. analítica que se haga. Muy bien, otra pregunta más que tenemos es, ¿Grafana es una herramienta de análisis de datos? Si es así, ¿podría usarlo? A ver, perdóname, ¿cuál es el nombre de la herramienta? Esa sí no la conozco, ¿eh? Grafana, nos indican. ¿Es una herramienta de análisis de datos? Si es así, ¿podría usarlo? La verdad no tengo conocimiento de esa herramienta actualmente. Por su nombre me parece que es análisis de grafos, pero no tendría esa respuesta a la mano. ¿Ok? Queda para la investigación en todo caso. Claro que sí, claro que sí. La interoperabilidad, ¿cómo se podría lograr? Perdón. ¿A qué se refiere con interoperabilidad? No entiendo esa pregunta. Si de repente nos podría acotar un poquito más, ¿no? Está muy genérica y no... Sí, nos la hace Kelly Cárdenas. No, esta nos la hace... Oscar, creo. Oscar Eduardo, creo. Oscar Eduardo, a ver. Entonces, a ver, la siguiente. ¿Cuál es el enfoque del programa de especialización? ¿Es más conceptual o se seguirá la ejecución de código únicamente? Yo creo que debe ser ambos, ¿no? Es digamos, lo idóneo, ¿no? No solamente como data science, analistas y demás, debemos concentrarnos netamente en el dato, ¿no? En el análisis o en la herramienta, ¿no? Eso es algo que sí se debe hacer de todas maneras, o sea, se va a hacer, pero también hay que tener el contexto de cómo generar valor con esa información, ¿no? Ok. Otra pregunta que nos hacen, que bueno, es bastante buena, es, ¿se puede aplicar analítica de datos en el Internet de las Cosas? Sí, claro que sí. Incluso ya está este concepto de ciudades smart, ¿no? O ciudades inteligentes, ¿no? Y las ciudades inteligentes, en principio, utilizan el Internet de las cosas, ¿no? Toda la información de Internet para, digamos,
generar pues decisiones en términos decisiones en términos de ciudad, ¿no? de población, ¿no? Etcétera, ¿no? Sí se podría. Ok. Otra pregunta que tenemos, y bueno, en realidad tenemos varias, pero vamos a seleccionar algunas. Cuando mencionó sobre el autoservicio de los datos, ¿cómo queda el tema de la confidencialidad de los datos? Si a cada área le dan facultad de revisar la información. Existen datos sensibles como direcciones, teléfonos, etcétera. Tengo entendido que actualmente hay penalidades. Claro que sí. Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque al momento de generar el despliegue y la democratización y el autoservicio, en el catálogo de datos que se definan, se debe establecer cuáles son esos datos sensibles, ¿no? Y tiene que haber un proceso de enmascaramiento de datos, ¿no? O sea, siempre un dato se convierte sensible si es que yo relaciono dos datos puntuales, ¿no? Por ejemplo, número de DNI y número de teléfono, nombre y apellido, ¿no? Entonces, cuando son datos que puedan identificar a la persona y yo, por ejemplo, encontrar su nombre y luego buscarlo en Google y finalmente sacar una conclusión, identificar, saber dónde vive, etcétera, esos datos sí son sensibles y deben ser enmascarados, ¿no? Entonces, ese tipo de datos no deberían ser entregados, ¿no? Más que todo datos transaccionales, operacionales, datos enmascarados, ¿no? Por IDs, etcétera, ¿no? Entonces, lo que le puede importar al negocio es cómo se mueve la tendencia de grupo de clientes más que un cliente específico, ¿no? Ok. Bueno, acá nos da el alcance Oscar Eduardo sobre la interoperabilidad entre empresa, clientes y tiendas. O sea, entiendo de repente que nos habla acerca de la analítica de datos y esta en su intervención para poder lograr la interoperabilidad entre empresa, clientes y tiendas. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, por lo que yo entiendo de esa pregunta es que buscar esa cohesión, ¿no? En función a los datos, ¿no? Entonces, la empresa, en principio, tiene los datos de los clientes, digamos, tienen necesidades, tienen transacciones, y hay que unificar a ambos, ¿no? A razón de hacer esos análisis y tener una vinculación entre ambos, ¿no? Más o menos por ahí lo llevaría, ¿no? Más o menos es lo que entiendo de la pregunta y lo que puedo dar un poco de respuesta. Ok. Entonces, a ver, otra pregunta dice, veo que el programa tiene 3 módulos de analítica, descriptiva, predictiva y prescriptiva. ¿Se reforzarán los conceptos teóricos de cada uno o será full práctica? Considero muy importante fortalecer la teoría. Normalmente cuando aplico o digamos, enseño los temas de analítica, no solamente voy al código, porque si no entendemos la lógica y la razón y digamos, la matemática a grandes rasgos de lo que existe atrás de ese algoritmo, terminamos pues ejecutando sin saber cómo mejorarlo y cómo variarlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que profundizar, no a un detalle bastante técnico, porque probablemente no todos sean matemáticos, no todos sean estadísticos, no todos sean ingenieros, no todos podemos llevarlo a un nivel de entendimiento que ayude a comprender la definición, el concepto que está detrás, cómo la lógica se mueve, qué pasa si yo muevo esto y qué pasa si esto se determina o se genera alguna variación y cómo afecta mi resultado, ¿no? Eso es lo que hay que entender, ¿no? Más allá del código, ¿no? El código es simplemente, digamos, el enmascaramiento final de lo que quieres hacer, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a seleccionar la última pregunta, ya para pasar a la presentación del programa en sí. Un segundito, por favor, que la última pregunta sería esta de acá. Ok, nos dicen, ¿desde cuándo las empresas empezaron a aplicar el Data Driver? Acá en Perú es hace unos 5 años aproximadamente, un poco más. Bueno, Data Analítica existe desde hace bastante tiempo, ¿no? El adoptarlo como una estrategia ya, como casi un core de negocio, es ya en estos últimos 5 años aproximadamente, ¿no?
Internacionalmente, otras organizaciones, he tenido la oportunidad de viajar a otros países, obviamente ya está totalmente avanzado, ¿no? O sea, ya el nivel de comprensión, de integración de los datos es mucho mayor, ¿no? Incluso interorganizacional, ¿no? Perfecto, profesor. Muchas gracias, estimados participantes, por sus interesantes preguntas. Estos y más temas obviamente serán vistos dentro del programa, y también agradecer al profesor por sus respuestas tan diligentes frente a las preguntas. Continuando con nuestro webinar, quiero comentarles acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y del programa de especialización en Data Analytics. Para mayor información del programa, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. También estamos compartiendo el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, también los invitamos a ser parte del grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo también el enlace por el chat. Muy bien, vamos a presentar nuestro programa de especialización en Data Analytics, como lo pueden ver en pantalla. La certificación. Luego de aprobar todos los módulos del programa, se te otorgará el certificado de especialista en Data Analytics a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Remarcar esto, es a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental como especialista en Data Analytics. La modalidad de clases es clases a distancia en tiempo real, va a haber interacción completa con el docente, y la duración es de 128 horas lectivas, un programa que dura aproximadamente 4 meses. El plan de estudios, el módulo 1, Fundamentos de Analítica, módulo 2, Visualización y Explotación de Datos, módulo 3, Analítica Descriptiva, módulo 4, Analítica Predictiva, módulo 5, Analítica Prescriptiva, módulo 6, Inteligencia Artificial y Machine Learning, y módulo 7, Caso de Uso y Aplicación de la Analítica. Todos estos, como lo indicó el profesor, de forma bipartita, no tanto en teoría como en práctica. Nuestra plana docente. Nuestro docente que hoy nos compartió con nosotros en este webinar, el profesor Guillermo H. Ruiz, quien es gerente de Business Analytics en Conecta Perú, profesional con 12 años de experiencia en diferentes proyectos de analítica de datos, maestrando en estadística aplicada por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Gustavo Ábalos Almeida, jefe de Analytics y Estrategia de Adquisición y Vinculación TC de Scotiabank, profesional con 9 años de experiencia en los principales bancos en el sistema financiero, magíster en Marketing por ESAN, certificación en Lean Six Sigma avanzado por Kairos Management. Osvaldo Malquitapia, analista de negocios senior de Interbank con maestría en Administración de Negocios por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, certificado en Data Science y Big Data por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, por PRO en Estados Unidos. Consulta con nuestra asesora sobre el descuento al que puedes acceder. Un 10%, que es un descuento corporativo. Consulta si tu empresa tiene convenio con nosotros para que puedas acceder a este. 15% al descuento de exalumnos y colaboradores. Tengo entendido que se está dando también ese 15% a un pronto pago. Eso lo tenemos que consultar con la asesora, que es la señorita Marilena, al 961-012-744, y 25% pago al contado. Aplica al pagar el programa en una sola cuota. Así es, entonces les pedimos, si es que les interesa el programa, y sé que sí, contactar con nuestra asesora, con Marielena Medina Palomino, asesora de capacitación, al correo electrónico que está acá a continuación, mmedinap@continental.edu.p, o al 961-012-744. Repito, 961-012-744. Muy bien. Una vez más, recordarles que estamos compartiendo el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solamente el día de hoy. La constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados a la encuesta, así es que les pedimos que lo ingresen de la forma más correcta posible. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a los artículos, tips del docente y descuentos, ¿no?
Estimado profesor Guillermo, lo invito a dar sus palabras para el cierre de este evento. Bueno, nada, agradecerle a cada uno por su participación. De hecho, es un tema que podríamos tener horas y horas conversando. Espero que al menos haya podido cubrir algunos temas estratégicos básicos del tema de analítica. Como sabrán, solamente se ha tocado a nivel capa general, ¿no? A nivel dirección, llamémosle así, o a nivel gerencia, ¿no? Cómo debe ser abordada la analítica. Pero obviamente es necesario también llevar los temas a nivel técnico, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces, muy agradecido también por la invitación y, bueno, estamos en contacto para cualquier consulta o necesidad. Muchas gracias. Muy bien, profesor, muchas gracias. Los invitamos a participar en nuestro programa de Data Analytics. Sabemos que hoy en día, dada esta coyuntura, tecnológicamente nos hemos adelantado muchos años de temas que tendríamos que ver de repente mucho más adelante, y la analítica de datos es uno de ellos, ¿no? Y manejarlo a nivel operacional, a nivel técnico, a todos los niveles, incluso a nivel de Estado, a nivel de empresa, es bastante importante, tanto como también lo comentaba en algunas preguntas, el Internet de las cosas, ¿no? De esta manera damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación y les recomendamos que se cuiden bastante. Muchas gracias. Hasta pronto.